¿Te has preguntado por qué aquellos que alguna vez te ignoraron, desestimaron o incluso te hicieron sentir invisible, de repente parecen obsesionarse contigo? Este fenómeno, que a menudo puede parecer un misterio, tiene raíces profundas en la psicología, la dinámica emocional y la energía que proyectamos al mundo. En este video, exploraremos cómo el cambio en la percepción que los demás tienen de ti no es casualidad, sino el resultado de un proceso interno poderoso y transformador, así que quedaste hasta el final, porque no solo vamos a desentrañar este fascinante fenómeno, sino que también descubrirás cómo aprovechar esta experiencia. Este es tu momento para entender cómo el poder que ya reside en ti no solo cambia tu vida, sino que también inspira cambios en los demás. El impacto de la ausencia en la mente de quienes te subestimaron. La frase «no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes» nunca ha sido tan precisa como en este contexto. Las personas a menudo no valoran lo que está siempre a su disposición, pero cuando algo o alguien desaparece, su ausencia se convierte en un vacío difícil de ignorar. Lo que alguna vez fue familiar y cotidiano adquiere un significado diferente cuando ya no está presente. Este fenómeno no solo afecta a las relaciones, sino que también toca las fibras más profundas de la mente humana, donde la falta de algo importante puede causar una sensación de pérdida que resuena más fuerte que la presencia misma. Tu retirada, tanto física como emocional, crea espacio para que las personas reflexionen sobre tu lugar en sus vidas. Este vacío se convierte en un espejo que refleja sus propias acciones y la dinámica de la relación que alguna vez compartieron contigo. En psicología, este fenómeno se llama efecto Zeigarnik, que establece que las personas tienden a recordar más aquello que queda incompleto o no resuelto. Tu partida, especialmente si fue inesperada, puede dejar una sensación de asunto pendiente en la mente de quienes te ignoraron. Cuando te retiras después de haber sido ignorado o subestimado, dejas una especie de pendiente emocional en sus mentes. Comienzan a preguntarse por qué ya no estás disponible, por qué no buscas su atención como antes. Este cuestionamiento no es solo un reflejo de curiosidad, sino una búsqueda interna de respuestas que a menudo los lleva a reconocer su propia indiferencia. Acompañado por la naturaleza humana de idealizar lo que ya no se tiene, este proceso puede llevarlos a obsesionarse con la idea de ti. Además, la ausencia amplifica tu impacto. Los recuerdos positivos de tu presencia se intensifican, mientras que las cosas negativas tienden a desvanecerse. Este fenómeno ocurre porque la mente tiende a enfocarse en lo que añora, embelleciendo las memorias del pasado. Las pequeñas interacciones, tus gestos de amabilidad o simplemente tu energía ahora parecen mucho más valiosos de lo que reconocieron en su momento. Es un juego mental que hace que aquellos que te ignoraron empiecen a extrañarte, aunque antes ni siquiera lo notaran. Tu ausencia no solo los confronta con la realidad de su comportamiento hacia ti, sino que también revela el impacto que tu presencia tuvo en sus vidas. Al final, este vacío no solo les hace pensar en ti, sino también en lo que podrían haber hecho diferente. Cómo el valor propio cambia las dinámicas sociales. Cuando no tenías un valor propio sólido, podías haber permitido que ciertas personas te trataran de manera indiferente o te colocaran en un lugar secundario en sus vidas. Quizás te adaptabas a sus necesidades, te esforzabas por agradar o hacías más de lo que te correspondía, todo con la esperanza de recibir un poco de su atención o validación. Pero algo cambia cuando comienzas a reconocer tu verdadero valor. Dejas de perseguir la validación externa y te enfocas en nutrirte emocionalmente desde adentro. Este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere momentos de introspección profunda, cuestionarte por qué te conformaste con menos de lo que merecías
y enfrentarte al miedo de perder a personas que nunca te valoraron realmente. En este viaje hacia el amor propio, empiezas a soltar el peso de complacer a los demás, y eso libera una energía poderosa. Esta transformación no es fácil de ignorar. Las personas que antes te veían como una constante, siempre disponible, sin muchas demandas emocionales o de atención, de repente sienten que algo ha cambiado. Ya no estás ahí para llenar sus vacíos o dar sin recibir. Tu nueva actitud desconcierta a quienes estaban acostumbrados a que fueras una fuente inagotable de apoyo. Ahora sienten la distancia, aunque no la expresen abiertamente. Esta desconexión puede generar un efecto dominó en sus emociones. Algunos se sienten confundidos, otros incluso podrían experimentar celos o arrepentimiento al notar que ya no eres tan accesible como antes. Este cambio activa su atención y muchas veces su interés. De repente se dan cuenta de que lo que daban por sentado ya no está garantizado. En términos simples, cuando te priorizas, las personas que alguna vez no lo hicieron comienzan a notar tu ausencia. Tu nueva actitud exige respeto y eso cambia por completo cómo los demás te perciben. Lo que antes parecía insignificante, ahora brilla con fuerza. Tu energía renovada no solo los atrae, sino que también los obliga a reflexionar sobre sus propias acciones. Este es el impacto del amor propio. Transforma cómo te ves y cómo el mundo te ve. ¿Por qué tu crecimiento interior puede encender la admiración tardía? Cuando trabajas en ti mismo, creces de maneras que son evidentes para quienes te rodean, incluso si no lo dicen en voz alta. La transformación personal no necesita explicaciones. Se siente, se percibe en la forma en que caminas, en cómo hablas y, sobre todo, en cómo te relacionas contigo mismo. La confianza en ti mismo, la independencia emocional y el desarrollo de tus talentos o habilidades tienen un efecto magnético en los demás. Tu energía cambia y eso inevitablemente influye en quienes te observan desde la distancia. Aquellos que alguna vez te ignoraron pueden sentir, de manera consciente o subconsciente, que ya no eres la misma persona. Tu presencia irradia algo diferente: seguridad, paz interior, propósito. Lo que antes pasaba desapercibido para ellos, ahora se vuelve imposible de ignorar. Este cambio en ti actúa como un espejo que refleja lo que ellos podrían haber apreciado, pero no lo hicieron. Es una confrontación silenciosa con sus propias decisiones y prioridades, y muchas veces esta revelación genera un profundo impacto emocional en ellos. Esto no solo genera admiración, sino también un tipo de culpa o arrepentimiento en algunas personas. Piensan, ¿cómo no vi esto antes? Tu evolución no solo desafía sus percepciones pasadas, sino que también les muestra lo que podrían haber perdido al no valorarte en su momento. Este pensamiento, repetido una y otra vez en sus mentes, puede convertirse en el punto de partida para una obsesión. Se encuentran revisitando interacciones pasadas, buscando señales que tal vez ignoraron y preguntándose cómo dejaron que alguien como tú se alejara. Es importante recordar que este proceso no es algo que haces para recibir su aprobación, sino una consecuencia natural de priorizar tu propio crecimiento. Cuando decides invertir en ti mismo, el foco deja de estar en los demás. Comienzas a vivir para ti, a celebrar tus logros y a abrazar tus imperfecciones. Este tipo de autenticidad es poderosa y su impacto en quienes te rodean es inevitable. La admiración tardía de los demás es solo un reflejo de lo lejos que has llegado. No es una validación necesaria, pero sí un testimonio del poder transformador de trabajar en uno mismo. Cada paso que das hacia tu mejor versión no solo te libera, sino que también inspira, desafía y a veces incomoda a quienes alguna vez te subestimaron. Y esa es la verdadera belleza de crecer.
No lo haces por los demás, pero tu crecimiento cambia inevitablemente la narrativa que tienen sobre ti. La verdad sobre el efecto espejo y cómo funciona en estas situaciones. El efecto espejo es un concepto psicológico y energético que explica cómo las personas proyectan en los demás lo que no reconocen en sí mismas. Es una dinámica poderosa que ocurre de manera inconsciente. Lo que te atrae o incomoda de alguien más suele reflejar algo sobre ti mismo. Cuando quienes te ignoraron ahora no pueden dejar de pensar en ti, muchas veces están viendo en ti algo que ellos mismos desean tener o ser. Este fenómeno no es solo una reacción emocional, sino también una respuesta a cómo tus acciones y crecimiento impactan en sus propias percepciones internas. Por ejemplo, tu crecimiento, confianza o autenticidad puede resaltar algo que ellos sienten que les falta. Cuando trabajas en ti mismo y alcanzas una versión más auténtica de quién eres, te vuelves un ejemplo viviente de lo que se puede lograr con esfuerzo y autoconciencia. Para ellos, esto puede ser inspirador, pero también confrontativo. Sin embargo, este reconocimiento no ocurre de inmediato. En lugar de admitir que es su propia inseguridad o carencia la que les hace pensar en ti, enfocan su atención obsesivamente en lo que representas. Es posible que incluso intenten justificar este interés redescubierto con argumentos externos, tu carisma, tus logros recientes o cómo has cambiado. Pero la realidad es que lo que ven en ti es un reflejo de lo que anhelan para sí mismos. Esto los lleva a un ciclo de pensamientos recurrentes en el que idealizan lo que antes no valoraron. Además, pueden percibirte como un recordatorio de su comportamiento pasado. Verte florecer y brillar puede hacer que se enfrenten a sus propias acciones y decisiones hacia ti. Este espejo que les ofreces puede ser incómodo, ya que les recuerda cómo eligieron tratarte en un momento en el que probablemente no valoraron tu verdadero potencial. Este contraste entre quién eras antes y quién eres ahora puede provocar reflexión, arrepentimiento y, en algunos casos, un deseo de rectificar o recuperar lo perdido. Sin quererlo, te conviertes en un catalizador para su autoconciencia. Al observarte desde esta nueva perspectiva, es posible que comiencen a replantear sus propios comportamientos y elecciones. Sin embargo, este efecto no significa que debas regresar o buscar validación de estas personas. El cambio que provocas en ellos no es tu responsabilidad ni tu propósito. ¿Cómo utilizar esta experiencia para empoderarte? Es tentador querer usar esta atención renovada como una forma de validar tu valor. Sin embargo, buscar que quienes te ignoraron se obsesionen contigo no debería ser el objetivo. La verdadera victoria está en no necesitar su aprobación. Esta experiencia puede enseñarte lecciones valiosas. Reconoce tu propio valor, independientemente de cómo los demás te perciban. Las personas pueden cambiar de opinión sobre ti, pero lo más importante es cómo te valoras a ti mismo. No vuelvas a priorizar a quienes no te priorizaron. Aunque su atención pueda sentirse bien en el momento, recuerda cómo te hicieron sentir cuando no valoraron tu presencia. Utiliza esta experiencia para enfocarte aún más en tu crecimiento. Saber que tu evolución personal tiene un impacto poderoso debería motivarte a seguir adelante, no a mirar atrás. Este fenómeno no es un llamado a buscar venganza o validación, sino una invitación a seguir creciendo y manteniéndote fiel a ti mismo. La obsesión de los demás es solo un recordatorio de lo lejos que has llegado y del impacto que puedes tener cuando eliges priorizarte. Y si quieres seguir profundizando aspectos emocionales de ti, aquí te dejo 2 videos muy interesantes.